Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con la segunda parte de la unidad de trabajo 1 que trataba sobre bienestar animal y prevención de riesgos laborales en ganadería. Con esta unidad de trabajo terminamos la parte de la unidad de trabajo 1. La siguiente unidad de trabajo estará relacionada con las diferentes partes de las instalaciones ganaderas. Vamos a empezar a ver sector por sector cuál es la normativa acerca del bienestar animal que les afecta. La semana pasada vimos el Real Decreto General sobre bienestar animal en animales de granja y esta semana vamos a ver específicamente para cada especie animal. Empezamos con gallinas ponedoras. Adicionalmente a los requisitos generales que marcaba el Real Decreto de la semana pasada, existen legislación específica para aquellas granjas que tienen más de 350 gallinas ponedoras para producción de huevos, pero para la producción de huevos comerciales, no aquellos que son para incubar y dar futuras ponedoras o broilers, sino solamente aquellos que van a salir a supermercado. De ahí lo de no incubantes. O sea, no se aplica a aquellas que dan huevos que no se van a incubar. Esta legislación establece pues una serie de características, principalmente de superficie. Debe de haber unos 550 centímetros cuadrados por animal. No es mucho, ya os digo yo que no es mucho. En la tarea tenéis para ver exactamente cuántas gallinas caben en un metro cuadrado. Cuando lo calculéis veréis que no es mucho. Parece mucho, 550 centímetros cuadrados por gallina, pero no lo es. El Real Decreto establece que la cría puede ser en métodos convencionales. Los métodos convencionales son las crías en jaula o alternativa a la jaula, que serían criadas en suelo, sin acceso al exterior, o camperas. Las camperas son las criadas en suelo y además tienen acceso al exterior a parques. Esos serían los sistemas convencionales, pero también le afecta a los sistemas de producción ecológica. Establece pues características acerca de niveles bajos de ruido, iluminación adecuada, ya lo vimos que no se podía tener a ningún animal continuamente con luz o continuamente en oscuridad. Y establece también, por ejemplo, el tema de las mutilaciones en aves, que si se hace corte de pico, que suele ser habitual para que no picoteen los huevos, se debe hacer antes de que el animal tenga 10 días de vida. Y tiene que hacerlo una persona que esté capacitada para ello, tenga la formación adecuada para hacerlo. También establece que las gallinas ponedoras tienen que tener un enriquecimiento ambiental, siempre que estén criadas en suelo o que sean del tipo campero. El enriquecimiento ambiental es muy limitado, se limita a básicamente poner unos aseladeros. Los aseladeros son unas barras o unos caballetes que se ponen porque a las gallinas les gusta subirse en lo alto. Entonces se les pone eso para que tengan enriquecimiento ambiental. Y la yacija es material en el suelo, material que puede ser tierra o papel de periódico o cascarilla de arroz también se utiliza, y básicamente pues para cumplir que la gallina pueda escarbar, que su costumbre es escarbar, pues de esta manera se cumple ese enriquecimiento ambiental. También cada granja, es obligatorio que cada granja de ponedoras esté registrado en el registro de explotaciones ganaderas con un número concreto específico para esa granja. Es el mismo que luego aparece en la cáscara del huevo, ese código que aparece en la cáscara de huevo, 0ES2437, lo que sea. Ese es específico de la granja en la que se han criado esos huevos. En cuanto al sector de pollos de carne, hay un Real Decreto específico, que es el 692-2010, que no hay que saberse, que especifica las características concretas que deben de tener las explotaciones para pollos de carne. No es aplicable para todas las explotaciones de pollos de carne, solamente aquellas que sobrepasan los 500 pollos. Yo, por ejemplo, puedo tener una explotación de 200 pollos, broiler, que no es de aplicación este Real Decreto a mi granja. Sería el general que vimos la semana pasada, pero no este. Puedo tener más de 500 pollos y no ser de aplicación este Real Decreto. Sería si se crían en ecológico, en cría extensiva, en libertad, en gallineros con salida libre o en granjas al aire libre. En ese caso, aunque yo tenga 2.000 pollos, no se aplica este Real Decreto. Este Real Decreto está hecho básicamente para aquellas explotaciones en las que los pollos están metidos en una nave. No tienen acceso al exterior. Están metidos en una nave y son más de 500. En ese caso, se aplica este Real Decreto.
Este Real Decreto habla, pues te dice las características que tienen que tener las explotaciones, cómo son los edificios, la ventilación, la iluminación, el ruido, cómo he de criar a los animales, habla de la alimentación, de la limpieza, de los registros que debo de llevar en mi explotación, aquel libro de registro que hablamos la semana pasada, que se tenía que conservar hasta 3 años, y especifica también que el personal que cuida de los animales tiene que tener la formación adecuada. La formación pues será los cursos correspondientes o el módulo de grado medio o el módulo de grado superior concreto. Esto nos beneficia a nosotros porque da más trabajo a los que estudian este módulo. Y hablando de las densidades, establece que la densidad puede ser hasta 33 kilos por metro cuadrado. Habla en kilos, no se habla en individuos. Veréis que conforme el animal es más pequeño, en explotaciones ganaderas, conforme el animal es más pequeño, se trata menos individualmente a ese animal. Por ejemplo, cuando hablamos de broilers, de pollos de carne, en explotaciones en las que a lo mejor en una nave hay 5.000, esos 5.000 no se tratan como un solo individuo, sino como un grupo. A diferencia de los animales grandes, como pudiera ser, por ejemplo, el vacuno cuando tú tienes 300 toros en una explotación de engorde, sabes perfectamente el número de registro que tiene cada uno de esos animales. Pero en pequeños animales se trata en grupo. Entonces nos dice 33 kilos por cada metro cuadrado, pues eso supone que si un pollo broiler alcanza su tamaño máximo en torno a los 2 kilos de vida, significa que en cada metro cuadrado puede haber 16 pollos y medio aproximadamente. No es poco, ¿eh? Especifica también este Real Decreto anterior de los pollos broiler requisitos específicos que deben de cumplir las explotaciones. Habla otra vez del personal con formación, en bienestar. La castración solo se puede hacer bajo supervisión veterinaria por un personal formado. Y el corte de pico únicamente a los primeros 10 días de vida. Ya lo hemos visto eso también en gallinas ponedoras. Aquí quiero hacer hincapié en el tema de la castración. Se castran pollos para generar lo que se llaman capones. No sé si lo conocéis, los capones son pollos castrados que engordan más lentamente y que alcanzan unos valores en mercado bastante considerables, bastante importantes. Habla que debe de hacerse bajo supervisión veterinaria, no habla en ningún momento que lo deba de hacer un veterinario. ¿Qué es eso de supervisión veterinaria? O sea, el veterinario viene una vez cada mes y comprueba que se hace bien. Pues sí, perfectamente, eso es supervisión veterinaria. No te está especificando que tenga que haber un veterinario presente todo el tiempo, sino que debe monitorizarlo algún veterinario, pero no especifica exactamente el momento, ni cuándo, ni con qué frecuencia sobre todo. Hay una serie de explotaciones que si cumplen una serie de condiciones pueden superar hasta los 33 kilos de peso vivo por metro cuadrado. Pueden llegar hasta 40, si no me acuerdo mal, hasta 48 kilos por metro cuadrado. Deben de tener unas condiciones muy concretas de bebederos, comederos, los controles que se hacen sobre los animales. En cuanto al sector de porcino, existe una legislación brutal en cuanto a número de reales decretos que le afecta a este sector. Se divide normalmente la legislación en dos grupos, aquellos que le afectan al ganado intensivo, que es el Real Decreto 1135-2002 y el 1392 de 2012, y el que se refiere a extensivo, que es el Real Decreto 1221-2009. Esos tres reales decretos se han modificado este año, en el 2020, ha aparecido un Real Decreto nuevo que modifica esos dos anteriores. Básicamente esta legislación obliga que a partir de 2013 a cambiar una serie de condiciones. Lo primero de todo, obliga a que los animales no puedan estar estabulados de manera individual. Tienen que estar estabulados en grupo. Eso en cuanto al engorde. Luego en madres pueden estar de manera individual, metidas en sus jaulas, pero tienen que poder verse una a otra. Hay que, en las cochiqueras donde están los cerdos, hay que ponerles materiales para que puedan entretenerse. Materiales para que puedan entretenerse, no especifica cuáles, pero pueden ir desde cadenas colgadas del techo para que puedan mordisquearlas, o trozos de madera, tocones de madera para que también puedan mordisquearlos, o pelotas específicas que hay con una serie de dedos para que también puedan jugar con ellas.
Y también está tratando de limitar esta legislación el tema de la castración y el raboteo. El tema de la castración, el propio sector ya está tratando de evitarla. A día de hoy aproximadamente solo se castra el 40% de los cerdos machos que se tienen en explotaciones. Lo que se está tratando de hacer es genéticamente seleccionar al cerdo para que madure sexualmente lo más tarde posible, de tal manera que a los 5 meses y medio que yo lo voy a sacrificar todavía no haya cogido la carne, el olor sexual que coge, que es al final lo que voy evitando yo con la castración. Si yo consigo que maduren más tarde y que no alcancen ese olor sexual a los 5 meses y medio, no voy a necesitar castrarlo. Por ahí va atendiendo el sector. Y el tema del raboteo, a día de hoy, lo que se está tratando es de prohibir también el raboteo. Lo que se aconseja es que solamente se producirá raboteo si hay canibalismo en cebo, ¿vale? Si yo descubro que hay canibalismo en cebo, entonces empiezo a hacer raboteo en los lechones. Si no hay canibalismo, no tengo por qué hacer el raboteo. No tiene que ser una cosa rutinaria. Solo lo voy a hacer si tengo problemas. Aunque debería de ver cuál es el problema que hay en mi cebadero para que los cerdos estén mordiendo uno a otro el rabo. Ahí tiene que estar ocurriendo algo de iluminación, de ventilación, de estructura de la propia explotación para que eso esté ocurriendo, porque ellos de forma natural no se van a morder los rabos. Esta legislación nueva que ha salido, en el 2013 empezó la obligación, ha sido bastante costosa para las explotaciones, porque aparte de estas tres cosas que os he dicho, también obligaba a que una vez que se detecta el celo, la gestación de las hembras normalmente, una vez que se inseminan, se colocan en jaulas individuales y se mantienen ahí, pues una vez que detecto la gestación, esas cerdas las tengo que sacar de esas jaulas y llevarlas a corrales comunales en el que convivan 10, 15, 20, dependiendo del tamaño que tenga, cerdas. Hasta el 2013 esas cerdas se podían dejar hasta la semana antes de parir en las jaulas, pero a día de hoy eso está prohibido. Una vez que detecto la gestación las tengo que sacar fuera. Eso ha hecho que muchas explotaciones no puedan adaptarse, porque eso supone hacer nuevos corrales, ampliar la explotación y no todas las explotaciones tienen terreno suficiente y dinero suficiente como para afrontar. Muchas explotaciones tuvieron que cerrar a partir de esa legislación nueva. Para el tema de vacuno, existe también normativa específica para vacuno, aunque debe cumplir todos los requisitos generales que ya hemos visto, que vimos la semana pasada. Existen recomendaciones del Consejo Europeo de Bienestar Animal, pero son recomendaciones. Hay como un documento que es lo ideal para una explotación de vacuno, tanto de leche como de carne, pero son recomendaciones, no obligan. Aunque sí que hay requisitos de la ley específicos. En concreto, para terneros de menores de 6 meses, hay un Real Decreto que es el 1047 del 94, bastante antiguo, tiene ya casi 30 años el Real Decreto, entonces se queda bastante obsoleto, pero que habla de los espacios, de las condiciones de cría, de los controles que deben de realizarse, habla de la obligación de alimentar a estos animales con calostro, de si se pueden o no se pueden atar, del suelo que tienen que tener, de los materiales para que los animales estén entretenidos en la explotación, esa serie de condiciones. En cuanto a pequeños rumiantes, ovino y caprino, no existe una legislación específica para que regule el tema del bienestar animal en estas especies. Se deben de cumplir los requisitos generales que ya vimos y existen unas recomendaciones del Consejo Europeo, pero que vuelven a ser no obligatorias, son recomendaciones. El sector del ovino y caprino pues, posiblemente sean los sectores ganaderos menos desarrollados en cuanto al tema de bienestar animal. Si pensáis en la región de Murcia el uso tradicional del ovino, pues se os debe de venir a la cabeza los rebaños de ovejas en las zonas de sierra, si vi los que vengáis del noroeste o los que vengáis de la zona de Jumilla y de Yecla, pues por allí posiblemente os suene bastante el tema del pastoreo de ovino. Hablarle a esos pastores del bienestar animal pues es bastante complicado, sobre todo en el tema de alojamiento. Si conocéis alguna explotación de ovino, pues veréis que son cuatro vallas, el somier que le sobró al dueño en la playa
el comedero que sirve a la vez de vallado. Entonces las especificaciones en cuanto a instalaciones y bienestar animal en ovino tradicional dejan bastante que desear. Otra cosa aparte del bienestar en la granja existe normativa muy concreta en cuanto al bienestar durante el transporte del animal y el bienestar en el sacrificio. Muy amplia la legislación. El bienestar durante el transporte es importante que hagáis un acercamiento a este tema, porque vosotros cuando terminéis el ciclo vais a salir con una serie de certificados de aquí por el simple hecho de haber terminado el ciclo, y uno de ellos es el del bienestar durante el transporte. Entonces es importante que en todos los módulos que veáis pues siempre veamos algo de bienestar durante el transporte. El Real Decreto que determina esto es el 542 de 2016, de hace 4 años, y es muy concreto acerca de pues, las condiciones durante el transporte. Sobre todo la documentación que debe de acompañar al transporte, los vehículos que están autorizados y las condiciones que deben de cumplir esos vehículos, la duración que puede tener ese transporte, porque es muy importante el tema de la duración. No puedes tener a los animales montados en un camión 72 horas para llevarlos al norte de Europa, sino que tienes que darle unos cuidados específicos. Pues todo eso viene establecido en este Real Decreto. Una vez vista la parte de bienestar animal, vamos a empezar a ver el tema de prevención de riesgos laborales. Lo veremos en teoría aquí un poco, tampoco quiero alargarme mucho con esto porque hay muchísimo para ver. Eh, Casi que lo iremos viendo en la explotación más que aquí, pero hay una serie de cosas que debemos saber. Vamos a ver una primera parte que es de riesgos asociados a los lugares de trabajo. Son riesgos generales que pueden ocurrir en cualquier parte de la explotación. Lo primero que nos puede pasar en una explotación pues son caídas al subir o bajar escaleras. En la foto tenéis un silo es donde se almacena el alimento concentrado del animal, que normalmente tiene una escalera para subir a comprobar el estado de llenado, bueno, pues para tener acceso al alimento. Todas esas escaleras que suben a los silos tienen que tener un sistema anticaída, una protección circundante a partir de los 2 metros de altura. Básicamente que si yo me subo por esos peldaños y de pronto me caigo, sea capaz, mi efecto inmediato va a ser abrir los brazos. Si yo abro los brazos voy a empezar a golpearme con la protección circundante y me voy a poder agarrar a ella. Ese es el sistema. Las escaleras, los escalones y todo esto tienen que estar siempre limpios y secos, pues principalmente para no resbalarme. Si están cubiertos de barro o están húmedos o están llenos de agua, pues me puedo resbalar con más frecuencia. También, como suelen ser hechos de metal, hay que evitar la corrosión. Imagínate que yo tengo un silo un año ahí sin utilizar y de pronto me subo. A lo mejor alguno de los peldaños metálicos está oxidado y se quiebra con el peso. Entonces hay que tener cuidado y tener un mantenimiento específico de las estructuras metálicas de mi explotación. Pues con pintura antióxido, o si hay que sustituir un peldaño, pues se sustituye. Cuando sube y baja del silo, tengo que subir siempre mirando al silo, no al revés. No dándole la espalda al silo, sino siempre mirándolo. Y si tengo que hacer otras operaciones en altura, a más de 3,5 metros de altura, una fachada, una cubierta que se ha levantado, una ventana que no alcanzo y tengo que subirme, siempre que esté por encima de los 3,5 metros, tengo que utilizar dos cosas. O bien un arnés al que me enganche a la estructura en alto, o bien otras medidas de protección alternativa. Otras medidas de protección alternativa son básicamente, ¿cómo se llama esto? Lo que utilizan los albañiles. Los andamios, que no me salía. Los andamios. Andamios, pero que también tengo que estar sujeto a ese andamio. Tengo que llevar un arnés con un eslabón en el que yo me pueda enganchar a ese andamio. ¿Vale? Siempre que trabaje por encima de los 3,5 metros del suelo. Otro de los accidentes o riesgos que tengo en una explotación ganadera es el tema de los tropiezos. Tropezarme y caer al mismo nivel. Para evitarlo, lo que puedo hacer es pues siempre mantener orden y limpieza en los pasillos por los que puedo transitar, que los objetos y lo que si tengo que dejar algo en esos pasillos, que haya la suficiente separación para poder pasar, no tenga que saltarlos. Y si almaceno algo en un almacén, pues sobre todo si es muy pesado, que tenga fácil acceso para cogerlo.
no que esté al fondo del almacén donde yo tengo que cogerlo y tratar de llegar estirándome y posiblemente en esa condición me caiga. También es importante para evitar los tropiezos y caídas el tema de la iluminación. Aquí aparecen una serie de datos que no hay que saberse. Lux es la unidad de medida de la iluminación, un luxómetro es el aparato que lo mide, tú vas con un luxómetro y hay determinadas condiciones que debe cumplir. Las zonas de ordeño tienen que tener 200 lux, las zonas de almacenamiento de leche otros 200 lux, el establo 50 lux. Bueno, eso me da igual, pero que la iluminación tiene que ser la adecuada para que yo vea por dónde voy pisando. Y es muy importante, para evitar los tropiezos y las caídas, no saltar por encima de las vallas y de las puertas de la explotación. Es muy goloso y es muy sencillo, por ejemplo, cuando estamos en las salas de madres de las cerdas, saltar, en lugar de abrir la puerta y entrar por la puerta, saltar por el pollete que hay separando una cerda de la otra. Eso es bastante peligroso en el sentido de que te puedes tropezar y caer de frente contra la jaula de la cerda. No es la primera vez que algún alumno se ha caído y ha tropezado, incluso algún compañero que se ha tropezado, se rompió en Torre Pacheco hace unos años, un compañero se cayó, un compañero mío profesor se cayó, se rompió el codo y ha estado un año con temas de operaciones por solo saltar una malla de conejo en un bancal. O sea que ojo con esto. Otro de los riesgos que tenemos es el de caídas por irregularidades del terreno. No porque yo vaya por un pasillo, salte una valla y de pronto me tropiece, sino porque el suelo, el firme donde yo estoy pisando, tiene irregularidades. Lo primero que tendría que hacer es que si yo trabajo en esa explotación, pues tratar de evitar lo máximo posible las irregularidades del terreno, que sean las superficies lo más rectas posible, lo más lisas posible. Por supuesto, llevar el calzado adecuado. Si llevo sandalias o zapatillas de deporte o zapato abierto, pues es más fácil que me resbale o tropiece y me caiga que si llevo una bota de seguridad. Y luego, si hay canales de drenaje de los purines o de las deyecciones, pues es importantísimo que siempre tengan una rejilla cubriéndolas para que no pueda meter el pie y tropezar. Los resbalones también son una de las causas más habituales de lesiones en el tema de ganadería. Te puedes resbalar con miles de cosas, con el propio purino o estiércol de la cuadra, con el agua de limpieza. Entonces es importante en aquellas zonas donde siempre haya humedad que al menos una zona del suelo sea antideslizante. Bueno, que antideslizante debe ser todo, pero con alguna cubrición que impida el deslizamiento. Cuando vayáis a la sala de ordeño del CIFEA veréis que está cubierta por una capa plástica con rugosidad precisamente para evitar los resbalones, porque la sala de ordeño se limpia con agua y puede ser una zona bastante resbaladiza. Entonces colocaremos una cubierta antideslizante. También el calzado tiene que ser antideslizante y tratar de que haya los menos charcos posibles dentro de la explotación. Otro accidente que podemos tener en una explotación ganadera es que nos caigan objetos que se están desplomando o derrumbando. Esto puede ocurrir sobre todo con el tema de las balas de paja. Los que hayáis trabajado en ganadería, que tengan rumiantes, pues sabéis que las balas de paja se suelen almacenar en un enil y se suelen almacenar en altura. Eso es bastante peligroso, sobre todo si se colocan de una manera inestable. Tú puedes pasar por ahí en un momento dado y caerte una bala de paja encima. Ya te digo yo que una bala de paja de esas que pesa unos cuantos kilos te puede lisear bastante bien. Se deben de colocar cuando las meto en el enil arriostradas, que sería sujetadas mediante cuerdas o envueltas por una red. Solo las tendré sin sujetar si el apilado y el desapilado se realiza con un tractor que tenga cabina de seguridad. En ese caso, las podré tener sin sujeción. En caso contrario, tengo que tenerlas sujetas mediante cuerdas o mediante una red. El tema del apilado y desapilado, cuando se haga, o sea, cuando yo voy a coger una bala de paja, no puede haber nadie andando en torno a la bala de paja. Solo puede estar yo con el tractor y simplemente eso. Si hay alguien alrededor, pues hay más riesgo de que le pueda caer encima. Una segunda parte de los riesgos serían aquellos riesgos que están asociados a la realización propia del trabajo. O sea,
que pueden aparecer cuando yo estoy realizando un trabajo concreto. La primera de ellas sería la caída de objetos en manipulación, que yo esté transportando un objeto y se caiga encima de mí o me caigan los pies. Siempre tenemos que ser conscientes de hasta qué peso podemos transportar. Sobre todo porque a lo mejor un día no ocurre nada, pero el hecho de estar cargándonos continuamente con un peso concreto, aunque no lo vayamos notando, va cargando las articulaciones y la musculatura y al final podemos tener problemas de riesgos laborales por ese tema. Siempre lo que lleve asas, si se puede, se lleva a mano y si no, se comparte la carga, y lo que no lleve asas se debe llevar en carretilla. Siempre con botas de seguridad y tener en cuenta eso, cuál es el peso máximo que yo debo de transportar. El tema de las posturas forzadas en ganadería suele darse con bastante frecuencia. Solo hay que pensar una persona que tenga que ordeñar, por ejemplo, 2000 cabras. Imaginaros la posición del cuerpo y de los brazos colocando y quitando pezoneras continuamente. Otra posición difícil sería, por ejemplo, cuando tengo que cortar las pezuñas de las cabras. Cuando tengo que cortar 600 cabras de pezuñas, pues esa posición agachado con la espalda doblada es bastante mala para la espalda. Otras condiciones, pues por ejemplo, los que trabajan con caballos, los herradores, pues imaginaros las posturas que deben de mantener para hacer el herraje. Pues todo eso hay que evitarlo en lo posible. En cuanto, por ejemplo, al tema de la sala de ordeño, pues tenemos que tener claro que la ubre y las pezoneras deben de quedar a 1 metro de altura respecto a nuestro cuerpo, de tal manera que cuando yo estire los brazos los tenga a la misma altura, que no tenga que agacharme ni levantarme para coger las pezoneras. La distancia horizontal entre la ubre y el hombro del granjero, pues esto ya no debe de estar más lejos de 50 centímetros, de tal manera que no tengas que estirar en demasía los brazos. El tema del esquilado y el ordeño, pues se deben de hacer los descansos pertinentes para evitar el tema de dolores de espalda. Otro de los riesgos que nos puede pasar es que nos caiga una estantería encima o algo que hay en una estantería encima. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que todas las estanterías deben de estar sujetas a la pared, de tal manera que no se nos puedan venir encima. Además, cuando yo almaceno objetos dentro de un armario, de una estantería, tengo que pensar que los más pesados deben de ir abajo, de tal manera que como mucho me puedan caer en el pie. Pero si los coloco en lo alto y los voy a coger, me pueden caer en la cabeza. Entonces, siempre en orden, almacenados los más pesados abajo y los más ligeros arriba. Otro de los riesgos que corremos es el de desplome o derrumbamiento. Os decía antes el tema de las instalaciones, por ejemplo, en las explotaciones tradicionales de ovino. Pues imaginaros que si lo tengo en una casa abandonada o que lo hay, o en una cuadra hecha con sillares o con piedras, pues eso se me puede venir encima. Pues hay que evitar en lo máximo ese tipo de estructuras. El tema de los riesgos eléctricos es posiblemente uno de los más importantes. Pensar que en muchas explotaciones ganaderas tenemos en la misma instalación electricidad en un ambiente húmedo, con agua, o con purines, o con estiércol. Entonces, el tema de los contactos eléctricos suele ocurrir desgraciadamente con bastante frecuencia. El tema de las instalaciones eléctricas, nosotros vamos a tener instalaciones de baja tensión, instalaciones trifásicas, vamos a tener diferentes tipos de instalaciones eléctricas. Todas esas instalaciones eléctricas deben de estar registradas, básicamente cuando hago mi explotación, cuando hacen el proyecto de mi explotación, las instalaciones eléctricas las deben de pasar por el registro oficial para que queden registradas. Esas instalaciones eléctricas deben de tener una serie de inspecciones periódicas. Debe de venir un inspector, un ingeniero o quien corresponda, hacer una inspección inicial cuando se va a hacer la instalación. Cuando se ha terminado la instalación se hace nuevamente otra inspección y si hago una ampliación o modificación considerable, una cosa gorda, no cambiar un enchufe, sino una cosa gorda, pues en ese caso requiere también de una nueva inspección. Las instalaciones eléctricas de baja tensión deben de cumplir el reglamento técnico de baja tensión, básicamente estar hechos según el reglamento específico para esas instalaciones, que lo establece el Colegio Oficial de Ingenieros.
debe de estar hecho según ese reglamento técnico y además debe de recibir inspección periódica de la OCA, del organismo de control autorizado, no la misma OCA, no la Oficina Comarcal Agraria, sino el organismo de control autorizado cada 5 años. En cuanto a los riegos eléctricos, podemos diferenciar dos tipos de riegos o dos tipos de contactos. Está el contacto eléctrico directo y el contacto eléctrico indirecto. El directo es el que sería el contacto con la electricidad al tocar directamente la fuente eléctrica. Por ejemplo, un cable pelado, yo cojo y toco ese cable pelado, eso sería un contacto directo. Estoy tocando directamente la fuente de la electricidad. El contacto eléctrico indirecto es, por ejemplo, imaginaros que hay un cable pelado igualmente, pero tú no lo tocas, pero ese cable pelado está tocando a la ventana. Esa ventana es de metal, por tanto conduce la electricidad. Tú vas a cerrar la ventana y recibes el contacto eléctrico, no porque hayas tocado el cable, sino porque has tocado el aparato. ¿Vale? Entonces hay una serie de protecciones eléctricas, tanto frente a contactos eléctricos directos como a los indirectos. En los contactos eléctricos directos, pues evidentemente los sistemas son los aislamientos, recubrir todos los elementos que puedan transmitir electricidad. Impedir el acceso a partes activas. Si yo tengo un contador, un generador, pues tengo que evitar el acceso a esas zonas. Por tanto, las tengo que tener cerradas. El alejamiento de partes activas, tener ese tipo de elementos generadores de electricidad o transmisores de electricidad lo más aislados posible, lo más lejos del acceso posible. Y luego sistemas de protección complementaria, pues diferenciales o elementos que si hay una diferencia de potencial se corten la corriente eléctrica, lo que sería, por ejemplo, los plomos en las casas. Han saltado los plomos. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que el equipo ha notado una diferencia de potencial y ha cortado la electricidad, de tal manera que dejo de recibir el contacto eléctrico. Luego, proteger contra contactos eléctricos indirectos, pues lo principal son los aislamientos. Aislar todos los circuitos eléctricos bien, que no haya contacto del circuito eléctrico con ninguna masa que pueda transmitir la electricidad. Pensar que el agua y la electricidad son una mala combinación. El agua es un transmisor de la electricidad, con lo cual puede ser que yo no esté tocando la electricidad, pero si piso un charco con un zapato que no es adecuado y está en contacto con la electricidad, pues puedo tener un contacto eléctrico indirecto.